Unos años después, en 1967, publica su obra más conocida y que tardó escribiendo más de un año, Cien años de soledad. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al sexto episodio de Ecos del Español. En primer lugar, quiero agradecerles mucho por estar aquí y escucharme hoy. Me alegra saber que eligieron nuevamente este podcast para su proceso de aprendizaje del español. Hoy tengo un episodio algo especial, pues voy a hablar de una de las personas más importantes en la cultura colombiana e incluso latinoamericana. Como dije en el episodio anterior, hoy voy a hablar de Gabriel García Márquez. Este hombre, para quienes no lo conozcan, es el autor de libros como Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, y en el año 1982 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, es decir, lo ganó. ¿Están preparados para escuchar esta historia llena de realismo mágico? Entonces, empecemos. Gabriel García Márquez, o Gabo, como le llamaban de cariño, nació el 6 de marzo de 1927 en Colombia, específicamente en el pueblo de Aracataca. Este es un pequeño pueblo ubicado en el departamento del Magdalena, Colombia. En su infancia, es decir, su niñez, sus padres se fueron en busca de mejores oportunidades económicas, una mejor calidad de vida, a Barranquilla, otra ciudad del país. Por ello, el pequeño Gabriel fue criado por sus abuelos y tías, de quienes escuchó muchas historias que inspiraron gran parte de su literatura, es decir, de la forma en la que escribiría. Su abuelo, por ejemplo, normalmente le decía que buscara en el diccionario si no entendía alguna palabra. Cuando Gabriel creció, iría a la Universidad Nacional, que está en la capital de Colombia, Bogotá. Aquí decidió estudiar Derecho. Quería ser abogado. Esas personas que participan en los juicios haciendo uso de la ley. Sin embargo, lo dejó por el Bogotazo, unas grandes protestas por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Esta es una historia para otro episodio. Entonces, a causa de este conflicto, se trasladó a Cartagena, otra ciudad de Colombia, para continuar sus estudios. Aquí, eligió estudiar su otra gran pasión, el periodismo. Sus primeros artículos escritos se publican en El Espectador y en El Heraldo, dos periódicos muy reconocidos en Colombia. Luego empieza a ser parte del conocido Grupo de Barranquilla, donde conoce las obras de escritores como Faulkner, Virginia Woolf, Hemingway y Kafka, entre otros. Estos escritores más adelante influenciarán a Gabriel. Su primera obra, La hojarasca, se publica en 1955. En esta misma fecha viaja a Europa por primera vez y se queda allí 4 años, viviendo en Ginebra, Roma y París. Durante el tiempo que vivió en Francia, pasó por dificultades económicas y, en medio de esta incertidumbre, es decir, de no saber su futuro, escribe El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, publicadas en 1961 y 1962. Después, decide volver a América en 1958 y vive temporalmente en Venezuela. Luego, decide vivir unos meses en Cuba,
donde acaba de triunfar la revolución. Allí se hace amigo de Fidel Castro. Sin embargo, se ha de aclarar que esta amistad fue solo intelectual, es decir, de literatura, pues es un tema que claramente le encantaba a Gabriel y aparentemente a Fidel también. A raíz de esta amistad, Gabriel participó por entonces en la fundación de Prensa Latina, la agencia u oficina de noticias de Cuba. A raíz de es una expresión que significa como consecuencia de o inmediatamente después de. Esta expresión es formal. Luego, Gabriel fue a vivir un tiempo en Nueva York y finalmente, tiempo después, decide establecerse en México, hacer de este país su nuevo hogar por muchos años. Aquí trabaja en publicidad y escribe su primer guión para el cine, El Gallo de Oro, junto a Carlos Fuentes. También trabajó como guionista de cine y director de las publicaciones La Familia y Sucesos. Unos años después, en 1967, publica su obra más conocida y que tardó escribiendo más de un año, 100 años de soledad. El éxito es inmediato, se convierte en una obra maestra de la literatura. Todos quieren esta novela. 100 años de soledad tiene una estructura muy única, una versión mítica, épica de América Latina, conocida como realismo mágico, donde lo real se mezcla con lo fantástico, es decir, lo no real. La historia sigue la fundación, creación de Macondo, un pueblo ficticio inspirado en su ciudad natal, Aracataca. Explora su crecimiento, participación en guerras civiles, explotación por una compañía bananera estadounidense, revoluciones, contrarrevoluciones y, finalmente, la destrucción del pueblo, que coincide, es decir, se relaciona con la extinción de la familia Buendía, condenada desde el principio a vivir 100 años de soledad. A lo largo de la historia pasan sucesos increíbles como sueños premonitorios, apariciones sobrenaturales, insomnios, diluvios y eventos mágicos, todo contado con palabras ricas, fluidas y cautivadoras, que te atrapan y te hacen querer avanzar más y más en la historia, lo que hace que la lectura sea una experiencia asombrosa y placentera. Personalmente, les recomiendo mucho este libro. Es parte de la literatura universal y creo que todos deberían leerlo alguna vez en su vida. La primera edición de 100 años de soledad se agota en unos pocos días y Gabriel, que no era muy amigo de la fama, decide ir a Barcelona, donde vive de 1968 a 1974. Allí escribe otras grandes obras como El otoño del patriarca, publicado en 1975, y cuentos como Isabel viendo llover en Macondo, 1968, o Relato de un náufrago, 1970. En los años sucesivos, es decir, en los siguientes años, alterna su residencia entre México, Cartagena, La Habana y París. Especialmente, el tiempo que vivió en París fue muy provechoso, útil, pues apoyó la creación de lo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana. Por lo tanto, se descubrieron muchos nuevos talentos del continente. Algunos son Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Jorge Luis Borges y Juan Rulfo. De la misma manera, en estos tiempos escribe Crónica de una muerte anunciada, publicada en 1981, otra de las obras maestras de Gabo.
Finalmente, en 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura y más adelante escribe El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto y 12 cuentos peregrinos, otras obras maestras de la literatura. Posteriormente, en el mundo del cine, participó en la creación de muchos guiones, a veces adaptando, acomodando sus propias obras. A partir de 1985 trabajó junto al cineasta argentino Fernando Birri como codirector de la Escuela Internacional de Cine de La Habana. No obstante, no todo es color de rosas. Esta expresión es muy famosa y quiere decir que no todo es tan bueno como parece serlo. Lamentablemente, en 1999 le diagnosticaron cáncer linfático, pero gracias a la quimioterapia la enfermedad pareció desaparecer, momento que aprovechó Gabriel para escribir Vivir para contarla, donde habla sobre su infancia y juventud. Sus últimas obras publicadas son Memoria de mis putas tristes, 2004, y Yo no vengo a decir un discurso, 2010. La salud de Gabriel García Márquez continuó empeorando con los años, y a pesar de que la medicación parecía funcionar, la salud del escritor era cada vez más débil, y su vida se apagó el 17 de abril de 2014, a los 87 años, en México DF. Bien, eso es todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado. La influencia de Gabriel García Márquez en la literatura universal es innegable, es decir, es indiscutible. Incluso se dice que su conocimiento es muy importante para las futuras generaciones de escritores. En el próximo episodio hablaremos de la motivación cuando aprendemos un idioma, el cual es un tema muy importante si estás aprendiendo español, por ejemplo. Pero para conocer más sobre este tema, los invito a estar aquí en 2 semanas para escuchar el próximo episodio. Mientras tanto, como siempre digo, les recomiendo tratar de entender la mayor cantidad de cosas posibles de este podcast y estudiar un poco de español todos los días. También les agradecería bastante si pueden calificar el podcast. Eso me ayudaría mucho. Finalmente, los invito a dejar un comentario sobre el podcast o sobre un tema que les interese. Lo agradecería bastante. Nuevamente, muchas gracias. Espero que tengan una buena semana. Hasta pronto.